Compañeros y docente, el día de hoy les vengo a hablar sobre la Revolución Inglesa. Esta presentación va dirigida a la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales, Seguridad y Estrategia, Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, asignatura de Teoría del Estado a cargo del docente John Harold Ross. Mi grupo está conformado por Ángel Ardila y quien les habla, Camila Ortiz. El libro a cargo de este tema es Biografía del Estado Moderno, escrito por Richard Crossman, quien fue un político del Partido Laborista Británico. El día de hoy les vengo a hablar sobre 4 temas: el escenario de la Revolución Inglesa, el contraste de personalidades, el Leviatán y el gobierno civil. Comenzamos con el escenario. Comienza con las ideas distintas a las ideas políticas del continente europeo. Esto debido a que las lejanías de las islas británicas del centro del mundo, el cual era Italia, hiciera que el pueblo británico fuera conquistado tardíamente por el imperio. Lo que ocasionó esto fue que ciertos terrenos quedaran sin colonizar, que uno de estos se conoce hoy como Escocia. Esta civilización fue barrida por invasiones sajonas y asimismo se veía como una provincia lejana de la cristiandad debido a sus costumbres. Esto los llevaba a guerras bajo sus reyes rivales y en el periodo del 800 al 900 ocurrió una invasión donde devastaron toda esta tierra. En el siglo X se renovaron estas invasiones, lo que llevó a que Canuto ascendiera al trono de Inglaterra, Noruega y Dinamarca en 1018. En 1066, Guillermo el Conquistador tomó a Inglaterra, haciendo que éste se convirtiera en una provincia más en el mundo latino. Inglaterra fue feudalizada por una clase gobernante muy pequeña. Esto hizo que su gobierno fuera más centralizado. Esto es conocido como los comienzos de Estado-Nación. El poder central del rey era visto por su pueblo como una defensa contra los señores locales. Asimismo, las viejas costumbres que tenían en este país, las cuales eran sajonas, fueron siendo estructura de derecho común. Primero, la monarquía y segundo, el primitivo consejo del rey, hicieron que esto se convirtiera en un núcleo de un gobierno representativo. Un acto a resaltar en este periodo fue el asesinato de Thomas Becket. Esto hizo que la Iglesia juzgara los crímenes cometidos por los clérigos. Y asimismo los sheriffs del rey presidían los tribunales en los condados. En 1215, el rey Juan atacó a los privilegiados de la Iglesia, de los varones y de los comerciantes. Esto lo llevó a entregarles la Carta Magna. Cabe aclarar que esta no establecía derechos de los ciudadanos. Su impacto fue que explicaba que no se podían imponer impuestos arbitrarios y asimismo fijó el principio de que los impuestos constituían a un motivo a consular entre el rey y los señores feudales. Esto significó los inicios del Parlamento. El comercio y la industria iban creciendo cada vez más, lo que hacía que los reyes fueran más ingleses que normados, llegando hacia 1300, donde Inglaterra era el principal exportador de lana de Lincoln y del oeste. La importancia de los varones empezó a disminuir debido a esto y al crecimiento de las ciudades. La clase media fue creciendo, transformándose en varones menores y no en señores feudales. Asimismo, esto quiere decir que la vieja economía que estaba establecida por la lana, que era capaz de satisfacer, fue desapareciendo poco a poco. Escocia y Gales prevalecían el feudalismo por su tardía conquista. Tudor gana el trono por la fuerza de las armas y se dedicó a destruir la antigua nobleza, llevando a que notaran que se debía enfocar en el desarrollo de los recursos de la isla. Esto hizo que Inglaterra se convirtiera en un país mercantil y contribuyó a viajes de descubrimiento. Pasamos al segundo tema, el cual es el contraste de personalidades. Tenemos 2 personajes muy importantes, el primero es Thomas Hobbes y el segundo es John Locke. Bueno, esto comienza con la subida al trono de Jacobo I y la huida de Jacobo II. Esto se ilustra de manera espontánea en la escritura de estos 2 autores. Sus familias fueron originarias de la clase media. El padre de Hobbes era un párroco en la época de Isabel
que tuvo que huir para salvar su vida después de una reyerta. Thomas fue educado por un rico fabricante de guantes del interior del país. Luke era un hijo de un abogado rural, el cual lo dejó en la hacienda bajo Carlos I para que éste entrara en el ejército del Parlamento. Ambos autores fueron educados en Oxford y asimismo fueron graduados, el primero en 1603 y el segundo en 1658. Hobbes pertenece a la edad en que los hombres estaban destruyendo la supremacía de la teología mediante argumentos filosóficos y tratando de construir un lenguaje científico moderno que se adaptara a las necesidades de su pensamiento. John Locke era la misma época intelectual que Newton. Se le consideraba como un verdadero descendiente de Maquiavelo interesado de manera principal en destruir las supersticiones medievales, siendo la ciencia a la que luego se dedicaría. Hobbes tenía el propósito de construir un sistema de principios abstractos que se demostrarían por la razón pura. Locke, por el contrario, desde sus días de juventud estuvo en contacto con estudiosos de la ciencia natural que trabajaban por medio del método experimental. El contraste entre la razón pura, tal como se entendía en el Renacimiento, y el empirismo del siglo XVIII, pueden encontrarse también en el estilo de ambos autores. Locke escribe un inglés fluido, informal, conciso y siempre claro. La sencillez de su estilo y su precisión verbal a veces disfraza las confusiones que puede haber incurrido en su pensamiento. En el estilo de Hobbes, la prosa no se ha separado aún de la poesía. Estos son los dos libros escritos por los anteriores autores, el Leviatán y el ensayo sobre el gobierno civil. Continuamos con el Leviatán. El Leviatán contiene mucho del ritmo majestuoso de la versión inglesa de la Biblia. Aun cuando ataque a la religión y predique el materialismo científico, utiliza frases de sus adversarios, y aun cuando combate en pro de un nuevo lenguaje científico, el lenguaje que emplea para ello tiene toda la elocuencia de las profecías bíblicas. Este libro tiene una frase que cabe resaltar, el cual es: no hay poder sobre la tierra que se le compare. Esto hacía referencia al Leviatán. Este libro contiene 4 partes que se ven en pantalla. Asimismo, el hombre es algo que la razón puede concebir como una maquinaria o como una combinación. Trabaja como máquina y no hay nada sobrenatural en él. La sociedad humana es también racional, una maquinaria más elaborada, más imponente, pero en el fondo nada más que un producto de la actividad humana. Él expresaba que para entender a la maquinaria humana solo se tenía que entender su estructura y la estructura de las partes que lo componen. Asimismo, expresaba que existen leyes que regulan ambas y que de la Sagrada Escritura, ni los dogmas de la Iglesia, sino la naturaleza del Estado y de los seres humanos. Bueno, pasamos al último tema, que es el gobierno civil. El ensayo sobre el gobierno civil suele considerar una refutación autorizada del argumento de Hobbes y una defensa perfecta de la democracia representativa, pero en ciertos aspectos este trabajo no es tan democrático como el Leviatán, y por supuesto no se opone a él. Lo que Locke ha logrado es desarrollar un conocimiento profundo de los problemas prácticos del gobierno en un país donde la tiranía del rey ha terminado. El pensamiento fue reemplazado por una clase dominante muy unificada, porque el error de Hobbes no es su lógica, sino su desconocimiento del personaje y las necesidades de los recién llegados. Al inferir los reclamos de la Iglesia y los derechos sagrados del rey, no tenían ninguna razón para desafiar los privilegios del Estado. Hobbes concluyó que el despotismo, que ha sido prevalecido en Europa durante más de un siglo, es la única forma posible de gobierno. En el proceso de tratar a todas las personas por igual, no se dio cuenta de que todo gobierno, no importa si es totalitario, depende del apoyo de más o menos sujetos. El hecho es que cualquier forma de gobierno en cualquier país depende en gran medida de las necesidades de aquellas clases que puedan satisfacer el poder existente. Si no necesitan el Leviatán, como describe Hobbes, no lo soportarán por mucho tiempo. Estas son las referencias de las imágenes y las diapositivas que utilicé. Muchísimas gracias por su atención.